como la variación del flujo de las líneas de campo magnético en el tiempo hace aparecer una FEN y una corriente inducida en un circuito, a pesar de que no hay presencia de una batería, un motor eléctrico, un generador, una pila que esté alimentando esa situación, sino que simplemente el hacer variar la línea de campo magnético a través de un área efectiva en el tiempo hace aparecer una FEN y esa FEN aparece en un sentido tal que siempre se opone a la causa que lo produce. Faraday muestra el esquema, la ecuación y Lenz le coloca el signo negativo, por eso se llama Faraday y Lenz. No sé si lograron hacer eso en el laboratorio. No, profe, al final no. Bueno, ahora con toda esta situación a lo mejor no van a poder hacerlo en el laboratorio, pero cuando tengan la posibilidad, si tienen una bobina, una espira, y si tienen un multitester en la casa y un imán, introduzcanlo y varíenlo y van a ver que aparece una fena inducida en, en- digamos, en la bobina y que va a depender de algunos factores como son la velocidad, el número de vueltas, eh, la velocidad con la cual tú lo hagas, ¿cierto? La fena, etcétera, etcétera. A propósito de eso, ¿vieron la nota de las simulaciones o no? No, profe. Ya, pues ve, Sí, ahí. profe, tengo una consulta. Sí, Es que yo entregué el trabajo y me aparece cero en los dos. ya. ¿Te parece que a qué hora termina esta clase normalmente? ¿A qué hora terminamos? ¿A las 4? 4 y 4. 4 un cuarto. Entonces yo voy a terminar a las 4 y la persona que está por ahí o no, Sí, aquí. ahí vemos si recibí tu trabajo o no vos. Perfecto, profe, no hay problema. Entonces ahí lo conversamos una vez que los demás se retiran. ¿Te parece? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a continuar con nuestro proceso. Vea las Profe, notas. una consulta. A mí no me aparece la nota en el aula. Y a mí tampoco me aparece, profesor. ¿Cómo no aparece la nota? No, me acabo de meter a la actividad donde había que subir el archivo y sale sin calificar. Solamente sale la nota de la prueba, profe. Está en un Excel. Están en un Excel las notas. Sí, Ah, ¿En qué está parte? acá, pues papá, no me asusten, pues papá. Están aquí Ah, la acabo de en la bajar, sí. unidad número 1, ahí colócalo yo las notas, ¿ves? Y por Ah, con aquí Ya, razón. profe, ahí lo encontré. ahí está nota de simulaciones. Profe, yo tengo un problema grave porque me aparece vacío el Excel, la parte de la nota. Ahí vamos a ver qué es lo que pasa ahí con la nota, espérese, vamos a abrir el Excel. Ya vamos a resolver al tiro porque los problemas que puedan haber, a ver, vamos a ver. Profesor, Sí, ¿la próxima evaluación va a ser un trabajo o va a ser un certamen? no un certamen, prueba. Yo lo voy Ya, ahora no es tipo test, sino que yo le voy a proponer unos 3 o 4 problemas, ejercicios, y usted con su grupo de trabajo los contestan. va a ser como una prueba en grupo. Claro, una prueba grupal. A ver, lo voy a ir a buscar de aquí, de mi computador mejor, esperen un poquito. Primero, veamos la programación. 300. ¿De cuántas personas va a ser, profe? Las mismas 4 o 5 personas. Aquí está el paralelo 300, ¿eh? Ahí está el Excel. ¿Quiénes son las personas que tienen problemas?
Ahí está de Barca a Aguilar. Voy a subir la Aguilar a Draper. Voy a subir de Espinosa a Munizaga. Munizaga a Salinas. Y Salinas a Tapia. Ahí están las notas. Ya, ¿quiénes son las personas que tienen problemas? Yo tengo Yo, problema, profe. Tapia, ya. al fondo. Tapia, vamos a ver si yo recibí tu... ¿Con quién lo hiciste, Tapia? Solo, profe. Vamos a ver si yo tengo aquí la recepción de los... Aquí está, simulaciones, segundo semestre 2021 Electro. Tengo de Bastián, Alejandro, Benjamín, César Hernández, Hernán, Cristian, Fernando, Francisca, Francisco, Francisco. Tapia, ¿cuánto es? Estoy yo, Fernando Javier, de las Mercedes. Fernando Javier de las Mercedes. A ver, aquí tengo su nota yo, en mi cuaderno. Déjeme ver y resolvemos al tiro el tema, si no después todo va a estar dando vueltas. Fernando Tapia me dijiste, ¿no? Sí, profesor. Bastián Jiménez Canales. Fernando Tapia Tapia. Sí, Ya. Esto no sé por qué se abrió esta cosa. Ya, vamos a ir a ver entonces, ¿no? Fernando Tapia Tapia. Ah, no la puse la nota aquí. Fernando Tapia Tapia. Tienes un 95 y tienes un 100. Resuelto el problema, Tapia. ya, gracias, profe, por verlo tan Eh, rápido. A ver, yo espera, también, profe, espera, que tengo esta cuestión. A ver, cuando ustedes tengan un Excel, mira, lo voy a cerrar. Esperemos un poquito. Ahí están las notas, ahí están. Yo lo tengo con ciertas propiedades. Solo de lectura, ¿te das cuenta? Entonces vamos a aplicar y vamos a aceptar. Porque si tú quieres hacer el cambio, ahí no aparece, ¿viste? Entonces tú para que no te cambien las notas, 95 y 100, y ahora lo guardas. Yo lo subí en el fondo protegido, de tal manera que si alguien me quiere cambiar estas notas, lo va a cambiar en su computador, pero sigue estando el actualizado. ¿Me entiendes la idea, no? Y eso está dentro de la seguridad. Usted le ponen solamente como lectura. Ya, Tapia, estamos listos. ¿Quién más tiene problema ahí? yo, profe, tenía el mismo problema que mi compañero. Ya, pero tu nombre y apellido. Benjamín Salinas. Sí, ahí estaba el archivo, así que no está Ya, entregado. lo vamos a ir a ver. Esperemos un ratito. ¿Con quién, Fernando, con quién estás tú? No, profe, Benjamín, estaba solo Benjamín también. Salinas. Sí. Ahí están los dos. Benjamín Salinas. Vamos a ver la nota. Salinas Benjamín. Ah, esta no la había colocado. Ya, Benjamín Salinas. Tapia, Tapia. Ya, Benjamín Salinas, ¿dónde tengo aquí? Ya. Tienes un 100 y un 95. ¿Quién más es la persona del problema? Ya, perfecto, profe, muchas gracias. No, está bien, pues si es tu nota, yo no la traspasé del cuaderno al computador. ¿Quién más tiene problema?
Cristian Ponce está por ahí, ¿o no? Tiene un 80. Ahí deberíamos estar. ¿Hay alguien más que tenga problema con las notas? Perdón, de las personas presentes, ¿hay alguien más que presente problemas de las 25 personas que están ahí? Bueno, ahí están las notas de lo resolvimos al tiro el tema, ¿ya? Entonces esto yo lo voy a poner ahí, guardar. Y después voy a subir el actualizado. Ya, la simulación, entonces voy a hacer al tiro esto. Si no, después se me olvida. Activamos edición. Me van a disculpar, pero esta es una cuestión administrativa que después a uno se le olvida, el alumno así, oiga, profe, no me subió la nota, ¿me entiende? Entonces, si no lo hago al tiro, editar, y yo borro este archivo. Ya, y sí. Entonces ahora yo voy a subir el actualizado, ¿me entiende? Ya, y estas notas le voy a colocar propiedades solo de lectura. Ahí, para que alguien lo pueda ver, aplicar y aceptamos. Entonces está protegido. Entonces ahora esto yo lo voy a subir. Espérenme un poquito, por favor. Pero todas esas cosas prefiero hacerlo al tiro. Entonces vamos a cargar aquí un archivo. Coulomb Coulomb capacitor. Ahí está entonces las simulaciones. Por favor, las personas que no tenían su nota, ¿lo pueden chequear si aparece? Aló, las personas, por favor, que no les parecía su nota, ¿la pueden chequear? Ahora sí aparece, profe. Listo, perfecto. La otra Sí, persona, profe, están todas. ya listo. Entonces queda actualizado y así no tenemos problema, porque si yo dejo el archivo anterior, después usted me va a decir, oiga, profe, las notas no las subió, entonces prefiero hacerlo de forma inmediata, ¿me entiende? Y ahí quedamos al día entonces con eso. Bien, y la próxima nota, el próximo archivo va a ser el mismo, o sea, y lo voy a reemplazar aquí debajo de los ejercicios antes de las simulaciones.
porque después tienen que entregarme el día 16. Ah, hoy día tienen plazo de entrega, po. Hasta las 22 horas. Está el partido de Chile, cuidado. Y después les voy a colocar el actualizado. Bien, vamos entonces a ir a buscar nuestro material. Primero que nada vamos a ir a ver qué dice acá una persona. No lo quiere aplazar un día más, profe. Apoyo la moción. Bueno, entréguenmela. Ah, pero es que tengo que hacer todo el arreglo ahí, po. Ya, para mañana, o sea, para mañana. Mañana miércoles tenemos clase, ¿o no? Sí, Sí, pues, profe. mañana tenemos clase. Ya, entonces lo vamos a dejar para mañana. Ya, ok, pero espérame un poco. Déjame hacerle esto. Yo también tengo que hacerlo porque si les va a rebotar mañana si no lo hago. Porque tiene una fecha, ¿me entiendes? Entonces tengo que ir a hacer todo el trabajo. Ya lo dejamos para mañana, un día más no afecta. Ya. Entonces aquí donde diga simulaciones, editar ajustes, tengo que ajustar la fecha. Diecisiete. Y aquí la fecha de entrega, entonces, 17. Ahí estaríamos, pues. Les puse el día 17 entonces. Fecha de entrega 17 de noviembre hasta las 10 de la noche, ¿ya? ¿Estamos listos, papá? Estamos, profe. Ya. Les di un día más. Entonces, esto déjame ir a la página principal. Toda esta cosa que hay que hacer, el manejo de que hay que desactivar, activar y todas esas cosas, lleva su tiempo. Vamos a ir a ver ahora la planificación porque me hicieron algunas preguntas. Entonces, esto está aquí. Aquí está, programación 300 y 301. Ya, jóvenes, miren, la segunda evaluación corresponde al 25%, que es el 30 del 11, es campo magnético, ley de Ampere, Faraday, intensidad de corriente, ley de Ohm, potencia eléctrica, circuito serie paralelo, clases Sun, etcétera, etcétera. Ya la materia está, ¿me entiendes? Entonces, esa es una evaluación y con un trabajo grupal. Entonces, yo les voy a colocar una hojita, ¿ya? De estas características, miren bien por favor acá. Les voy a mostrar la prueba del semestre de hace 2 semestres. A ver, el primer semestre 2020. Espero que UCM, administración, cursos. Voy a buscar una del primer semestre 2020. 2021, aquí hay una prueba, vamos viendo UCM. No, no están aquí. Ya les voy a mostrar para que tengan alguna idea del formato o el tipo de prueba que voy a hacer, ¿ves? Yo les voy a subir aquí una prueba y les coloco un problema, les puse aquí un alambre cuya resistencia de 5 ohm pasa a través de un extrusor, de modo que hace un alambre que tiene la triple longitud original, cuál es una resistencia, les doy un circuito serie paralelo
y hay que determinar, ¿no es cierto?, la resistencia equivalente, las corrientes de los transistores, en los resistores de 5, 7 ohm, 3 ohm, la potencia total del circuito transmitida. Aquí les doy un problema de campo magnético, una espira, ese problema lo hice el otro día, y ese problema también, ¿no es cierto?, la fuerza lateral que siento en el alambre debido a un campo magnético que también lo expliqué en una de las guías. Y esa fue la prueba que yo tomé el 11 de diciembre del año 2020. 4 problemas a responder y lo hacen de carácter grupal. Y hay un jefe que me sube la prueba, no tienen para qué subirme los 4 alumnos la prueba, pues con uno solo basta y coloque, por eso aquí tiene que ser importante colocar los nombres de los integrantes del grupo, nombre y apellido. Si no viene un nombre, yo le voy a colocar un 0 porque obviamente ustedes se tienen que hacer responsables de su prueba con sus compañeros. No sé si le queda claro el tipo de prueba que voy a tomar o no. Sí, bro, una prueba de desarrollo, ¿no? Claro, una prueba de desarrollo y aplicación de conceptos, po, donde tengan, y eso está basado en estos contenidos, po, en el contenido de circuito eléctrico, potencia, corriente, Faraday, Lenz, ¿cierto? Campo magnético, etcétera, etcétera. ¿Les queda claro entonces el tipo de prueba que voy a hacer? Unos 4 problemas de carácter grupal. Eso es válido para la prueba número 2 y la prueba número 3. Usted ya tiene el 25% que fue una prueba de tipo test online. Y usted está trabajando, Profesor, ¿cierto? Está trabajando con las simulaciones que corresponden al 25%. Ya tiene 2 notas. Dígame. ¿esa evaluación va a dar un tiempo durante un día o va a dar un día o Claro, cómo pues va si a yo ser? tengo contigo clase, por ejemplo, 4 problemas y yo tengo contigo clase a las 2:30, te puedo dar hasta las 12 de la noche de ese día. Vos. Son 5 personas porque van a trabajar en esa prueba. Ah, ya, gracias. Entonces yo te doy un tiempo para que me la entreguen, ¿me entiendes? También tengo que yo preparar el aula con la fecha de entrega, la hora, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Y usted me lo sube en un documento PDF donde yo le doy las instrucciones. Entonces, supóngase que hoy día es la prueba a usted y yo les leo la prueba. Entonces, les leo la prueba. ¿Hay alguna pregunta? Tú, no, pásalo, le leo, bla, bla, bla. Terminamos, listo, chiquillos, vayan a trabajar, chao. Y yo me desconecto y usted se encarga de trabajar en su casa, donde corresponda, ¿cierto?, con sus compañeros para que me entreguen la prueba. ¿Les parece entonces el tipo de prueba? Lo que les voy a preguntar, la fecha y la evaluación. Sí, profe. Ya, Sí, profe, está todo claro. Sí, ya, profe, todo perfecto. bien. Entonces, por eso que hoy día les presenté, ¿cierto?, el tipo de prueba. Ya, de acuerdo a nuestra planificación, ¿no es cierto?, que tenemos, hoy día comenzamos a ver lo que son ondas electromagnéticas. Pero antes de eso, voy a hacer una presentación que tiene que ver con el concepto de la onda, qué es lo que es una onda, qué tipos de ondas hay, qué proceso tiene una onda, ¿cierto? De manera que usted sepa, de manera después de abarcar las ondas mecánicas, sepa lo que tiene que hacer. Entonces vamos a comenzar con este proceso. Vamos a hacer una pequeña introducción para que cuando llegue a ver onda electromagnética, esto ya sé ya que por esta razón. Porque si lo tiro derechamente a lo que es onda electromagnética, no se cacha muy bien el asunto. La experiencia me indica que mi alumno no. Por eso empiezo de lo más básico. Ahí usted lo que tiene es un movimiento ondulatorio. Usted tiene una fuente puntual que se llama, y esa fuente puntual lo que está haciendo en una cubeta de onda está vibrando en este sentido. Sube y baja y te genera ondas circulares. Y esas ondas circulares son radiales hacia afuera y hay zonas más oscuras y zonas más claras. La zona más oscura es el perfil hacia abajo, en la guatita abajo, y el perfil más alto, ¿cierto?, es el monte, el otro es el valle. Entonces tiene montes y valle, montes y valle, montes y valle. Y se va generando un perfil de ondas, si tú lo ves con forma lateral de esta manera. Normalmente uno hace estas demostraciones de tipo cualitativa y hace algunos experimentos en las cubetas de onda, etcétera, etcétera, para ver ciertos movimientos ondulatorios. Entonces aquí está lo conceptual que tiene que tenerle clarito, digamos como una medida de carácter general. El movimiento ondulatorio se caracteriza por ser una propagación de energía.
Entonces, ¿qué es lo que tiene qué es lo que es una onda? Una onda es una perturbación que transporta energía desde un lugar a otro, sin transferencia de materia. Usted ve que aquí está la fuente puntual se mantiene vibrando verticalmente y hay un transporte, ¿cierto? Un elemento perturbador que se transmite a través de ella, donde hay la propagación de energía. No hay transporte de agua, ¿no es cierto? No hay transporte de materia. Esta realización se realiza a través de ondas. Se anunció ahora un movimiento brusco de las mareas, ¿cierto? Desde la isla, el archipiélago de Tatio, ¿cierto? Hasta la zona norte, y cuando vienen grandes marejadas, ¿cierto? Entonces se hay que tomar las precauciones del caso en la costa, pero en ciertos lugares, ¿cierto? Donde la gente va a observar estos procesos, y para mí es una opinión personal, pero deberían quedarse callados las autoridades, porque cuando la gente detecta esta información, que dice, vamos a tomar una selfie, vamos a ver la ola, vamos a mojarnos, y de repente aparecen dos socios, una socia, un socio flotando, ¿cierto? En la costa, entre medio de las rocas, y hay que hacer todo un protocolo para ir a buscarlos, helicópteros o salvataje, PDI, GOPE, helicópteros, lanchas, y la gente, la familia, ¿cierto? No encuentran el cuerpo, ¿cierto? Porque está en algún lugar, y piden extender el problema, y a veces la gente ha estado 2, 3 semanas y el cuerpo no aparece, una serie de cosas, simplemente por ir a observar estos procesos que son peligrosos a orilla costa, avenida Perú, en alguna roca, y la gente fallece porque no toma las precauciones del caso. Entonces, para mí que esto debería quedarse callado, porque cuando tú avisas y dices no vaya, la gente va. Si tú le dices vaya, mójese, expóngase a esto, seguramente la gente dice, ah, no, no hay que ir, pero la gente se va a tomar esta situación, y eso es una generación de ondas. Y este señor que está aquí, este puntero que sube y baja, genera ondas radiales hacia afuera. Entonces una onda es una perturbación que avanza, que se propaga en un medio material o incluso en el vacío. Entonces, primero que nada, ¿qué es lo que es una onda? Es una perturbación que avanza, ¿cierto? Que se puede propagar en un medio material, roca, riel de acero, tierra, arena, el aire, ¿cierto? Y también en el vacío. La información que nos va a llegar, ¿cierto? Bueno, si estuviéramos jugando en Paraguay, como fue la semana pasada o antepasada, nos llega la información, ¿no es cierto? Está la cámara, acá está la señal, va un camión, ese camión lo manda a una antena receptora, esa antena receptora, ¿cierto? Envía la señal a el espacio arriba, ¿cierto? Donde hay un satélite, ese satélite manda la información a Longovilo, ¿cierto? Donde están todas las plantas que están captando esta información, ¿no es cierto? La reparten a todas las señales, a todos los lugares que corresponde, llega a otra antena, y finalmente viaja por el vacío, ¿cierto? Por el espacio, y llega a tu casa, ¿cierto? En una captadora, ¿cierto? En una antena receptora de esta información, y tú puedes ver el gol de tiro libre o del córner de Alexis Sánchez. Espectacular, ¿cierto? Y gol de Chile, y uno lo ve y lo grita casi en forma instantánea. Entonces, esta onda también se propagan con cierta velocidad, y esas velocidades son enormes. Estamos hablando de la velocidad c, y la velocidad c, ¿cierto? Es la velocidad de la luz, que tiene un valor de 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, o sea, 300 millones de metros en un segundo, y usted ve la información casi en forma instantánea. Entonces, estas ondas se propagan y se caracterizan por la transmisión de energía. No hay transferencia de materia en cuestión. Entonces, todos estos conceptos previos pienso que son necesarios antes de ver específicamente un tipo de onda, que son la onda electromagnética, que les sirve para su especialidad, pero tiene que tener, ¿no es cierto?, un bagaje o una explicación global que es lo que es una onda. Entonces, si a usted le explica una onda, usted puede decir, por ejemplo, es una perturbación en la cual, ¿no es cierto?, hay transporte de energía, no de materiales, se pueden transmitir a través de medios materiales, incluso en el vacío. Y esa sería una buena respuesta que usted podría dar. Y aquí tenemos el fenómeno mecánico, donde se le da un impulso a la ficha de los extremos,
y esta va transmitiendo la información de compañera a compañera. Las fichas quedan en su lugar, hay transporte de energía y esa sería transporte de energía cinética. En términos físicos podría decirse que una onda se ha propagado a través de las fichas de dominó. Y una onda se caracteriza por ciertas cosas. Aquí hay que entrar ya en detalle. Hay una amplitud que es la elongación máxima, es la distancia desde el cero, este es el eje del tiempo, este es el eje vertical, y la amplitud, ¿cierto?, es la máxima elongación hasta el punto del montículo, o el cerro, ¿cierto? Este sería la cresta. Hay un punto quieto, todos estos puntos están quietos en ese momento. Y hay un valle también, que está abajo del cero, que sería una amplitud negativa. Entonces la onda varía entre A y menos A. Y esa es una posición de equilibrio en la cresta, y cualquier punto que tú tomes desde la onda al punto del tiempo es una elongación, pero la máxima elongación se llama amplitud. ¿Y qué es lo que es el periodo? El periodo es el tiempo que demora la partícula en realizar una oscilación completa. Entonces, si tú fijas este punto y lo llevas a este otro punto, el tiempo que demora la información es el periodo. ¿Ya? El periodo. Entonces, en un osciloscopio uno tiene una frecuencia, una señal, entonces logra medir el periodo, ¿cierto? Y coloca el cursor en ese punto, te da la situación, el otro, entonces tú tienes el periodo, el tiempo que demora en cargarse o descargarse, por ejemplo, un condensador de un circuito RC o un circuito resonante, RLC, resistencia, condensador, inductancia. Entonces uno puede medir una señal con el periodo, y eso lo hace en un osciloscopio. Ahora, estas ondas se propagan con una velocidad de propagación, que es una velocidad v, con la cual se propaga la información. ¿Ya? Se le llama velocidad de propagación o velocidad de fase, v. Pero si tú te fijas en un punto, ya lo vamos a ver, tú haces aquí una marca, amarras un cordelito y tú logras visualizar el tiempo que demora, ¿cierto?, con la cual se propaga un punto específico de una onda, es la velocidad transversal. Entonces, una onda se caracteriza por dos tipos de velocidad: la velocidad de fase o velocidad de propagación, que es la velocidad con la cual se propaga la información. Ahora, si tú te fijas en un solo punto, esa velocidad, ¿cierto?, a ese punto, lo hace con movimiento armónico simple y lo hace en forma transversal. Por eso se llama la velocidad transversal, que es la derivada, ¿cierto?, es la derivada respecto al tiempo del perfil de onda en cuestión. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. No, profe. Entonces lo que estoy haciendo es que usted tenga una caracterización, una información global de lo que es una onda, porque después vamos a ver ondas electromagnéticas, entonces tienen ciertas características, pero usted ya sabe el concepto de una onda. Y aquí usted lo que tiene, ¿cierto?, es una propagación de un pulso de una onda viajera. Algo perturba la situación. Para estudiar una onda con una propagación de energía, podemos analizar la propagación de una perturbación en una cuerda tensa. Si sobre un punto de la cuerda, tal como el extremo izquierdo, provocamos un desplazamiento vertical, introducimos una perturbación que se transmite debido a las propiedades elásticas de la cuerda. Cuando tú haces eso, no es que la cuerda toda se vaya al otro extremo. La cuerda permanece en el lugar, simplemente partícula a partícula o molécula a molécula le va transmitiendo la información a su compañera, y ahí tiene usted energía cinética y energía potencial o energía potencial elástica por la elasticidad de la cuerda, y le transmite la información y la cuerda queda en el mismo lugar, pero es una onda viajera, una onda perturbadora. Entonces, cuando se produce un terremoto frente a nuestra costa, ¿cierto?, en el mar, hay posibilidades de tsunami, ¿cierto? Entonces, lo que hacen los tipos, tienen ciertas sondas que están aquí ancladas con un cierto anclaje. Entonces, cuando ellos detectan que la onda sube y baja a varios kilómetros fuera de la costa, nosotros tenemos 200 millas, tenemos ahí nuestro país protegido con ciertas sondas que son boyas que están ancladas, y esas boyas, ¿cierto?, lo que hacen, suben y bajan, y cuando se ven sometidos a una perturbación enorme, hay posibilidad, ¿cierto?, de desplazamiento de agua eh, en forma, digamos, abrupta, y eso puede dar lugar a un tsunami que puede llegar a nuestras costas. Entonces los tipos, cuando se produce un sismo frente a nuestro país, en la costa o en el fondo marino, ellos inmediatamente
analizan, ¿no es cierto?, el comportamiento de esas boyas. Si esas boyas detectan un movimiento abrupto es porque viene una masa de agua que se viene acercando a la costa, y por lo tanto hay que hacer abandono. Y en nuestro país, en los últimos 10, 15 años, ya hay una cierta metodología de trabajo. Hemos tenido que desalojar, aquí en la quinta región también me recuerdo, y uno tiene las vías de acceso, ¿cierto?, para poder desalojar, y hay vías de evacuación, ¿no es cierto?, y son las partes más altas en el caso de tsunami. Y eso está estandarizado, se sabe las zonas de hundimiento. Nuestro país ya ha sufrido, por ejemplo, Coquimbo y otros lugares más en los cuales se produjo un tsunami, ¿cierto? También está la zona norte ahí, la zona sur donde vivía este niño Zafrada, que se le dice, no sé la zona. Ahí está el Curicó, ahí también se produjo, ¿cierto?, un tsunami, y eso tiene que ver con el relieve, el perfil de la onda, y se produce una perturbación. Y las ondas se clasifican de acuerdo a algunos criterios, según el tipo de energía que transporta. Entonces, ya sabemos que una onda transporta energía, y hay ondas mecánicas y electromagnéticas. Si las ondas requieren de un medio material para el apoyo, se llaman ondas mecánicas. Entonces podemos imaginar, para comprender esta situación, que cada partícula está conectada con la vecina mediante pequeños resortes. Es como pequeños resortes y cánicas, bolitas que están unidas, y se produce una perturbación, hay transporte de energía, y si esas bolitas necesitan de un medio material para transmitir la información, entonces son ondas mecánicas. En cambio, las ondas electromagnéticas no requieren de un medio material para propagarse, y estas son las ondas electromagnéticas. Estas ondas también se propagan a través de medios sólidos, líquidos y gaseosos, pero además lo hacen a través del vacío. La luz, tanto visible como infrarroja y ultravioleta, y los rayos X, las ondas de radio y las microondas son ejemplos de onda electromagnética. Ya que tenemos el perfil, ¿cierto?, el espectro de la onda electromagnética respecto de la longitud de onda, la banda de la frecuencia y la frecuencia en cuestión. Y ahí está nuestro espectro, en el cual nosotros visualizamos las cosas de colores. Ese es el espectro visible. Bajo ello, ¿cierto?, o sobre ello, tenemos los infrarrojos, los ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos. Y para poder visualizar este tipo de cosas, tenemos que tener ciertos sensores, como son estos sensores que utilizan, ¿cierto?, las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, en la guerra, con visores nocturnos y una serie de cosas. Y hay animalitos que están mucho mejor adaptados que nosotros, como son los búhos, las lechuzas, ¿cierto?, que ellos tienen unos ojos muy grandes, ¿cierto?, y ellos pernoctan durante el día, y ellos cazan de noche. ¿Por qué? Porque su visualización, igual que el alien, ¿cuánto se llama?, el depredador. ¿Se recuerda cuando llegó la película Depredador? Él tenía una serie de sensores, la apretaba y él podía ver en diferentes espectros. Se volvía invisible, veía el espectro, ¿cierto?, de la emisión térmica de las personas, y por lo tanto él sabía los puntos donde estaba, y tenía mucha ventaja, porque él podía cambiar, ver los rayos infrarrojos, lo visible, lo ultravioleta, los rayos X, etcétera, etcétera. Entonces tenía una visión, una especie de división donde él podía jugar con toda esa situación. Y ese es el espectro visible. Nosotros vemos las cosas, ¿cierto?, en el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, en ese espectro que es muy pequeño. ¿Y qué es lo que hace la lechuza? Las lechuzas, ¿cierto?, ellos tienen, y los animalitos nocturnos, tienen ciertos sensores, y la vista, las culebras, ¿cierto?, y todo, ellos sacan su lengüeta, ¿cierto?, y ellos térmicamente ellos pueden visualizar, mediante las diferencias y sus ojos, pueden visualizar cosas de la noche. Y lo que hace la lechuza, él está en un árbol, visualiza a su presa, que en este caso puede ser una rata, un ratón, qué sé yo, y usted sabe que cuando la rata o el ratón sale de la cueva, cada ciertos metros él va orinando, por lo tanto él va dejando una estela térmica de la orina, y sabe el camino. Entonces después, cuando tiene que regresar, él sigue su camino, él va oliendo y sigue su camino para llegar a la cueva. Entonces lo que hace la lechuza, como él visualiza, ¿cierto?, el aspecto térmico de las cosas, entonces se deja caer con antelación en ese camino y logra atrapar al ratón o a la rata, porque van orinando, van dejando ciertos lugares, ¿cierto?, para salir a comer, a buscar comida. Entonces ellos sí tienen ciertos caminos. Por eso que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los colegios, que los niños, porque también he trabajado en colegios, los niños comen en los patios, los sacan a comer en los patios, y
dejan sus comidas, su pan, su cuestión ahí en los caminos, en las orillas, se sientan apoyados en la pared, y por ahí van en la noche las ratas o los ratones, y van dejando sus estelas de orina, y eso puede ser contaminante para un niño, entonces hay que tener cuidado, por eso ellos deberían comer en algunos casinos específicos donde está todo sanitizado, una serie de cosas, pero los jóvenes no entienden esa situación, y si tú dejas comida, van a salir a buscar esa comida los ratones. Así que ese es el espectro. Entonces tenemos ondas electromagnéticas, que son ondas que transportan energía, pero además ellos se pueden propagar en el vacío. Ahora, respecto de los temblores que hemos tenido la última semana, los terremotos, eh, todo temblor o todo movimiento telúrico, ¿cierto?, genera ondas precursoras, que son las ondas tipo, no me recuerdo, tipo T, tipo S, no me recuerdo muy bien el nombre, que son ondas de baja frecuencia, que no las sentimos, ¿ya? Y que son precursoras de un movimiento telúrico de mayor magnitud. Entonces, esos se generan antes de algún movimiento de la liberación de energía y te da un tiempo más o menos de 30 segundos para poderte preparar. Y eso lo detectan quién en el campo, los caballos, las gallinas y los animalitos en general, ¿cierto?, que se ponen nerviosos y empiezan a correr, ¿cierto? Y uno dice, ¿por qué están corriendo, qué sé yo? Y después, porque ellos tienen mejor adaptado su proceso, ellos captan estas ondas precursoras y después viene el movimiento telúrico. Entonces, los japoneses usan algunas sirenas, algunos sensores especiales que están en las casas, y cuando detectan estas ondas precursoras, ellos se preparan, y por eso tú siempre ves a los japoneses y dices, ah, si son ordenados, sí, claro, son ordenados, y van a la zona de seguridad, claro, porque ellos escucharon el temblor con 30 segundos de antelación, entonces ellos tienen estos sensores, ¿cierto? Que detectan esa señal, emiten una señal y ellos van y se colocan los cascos y se dirigen a la zona de seguridad. Eso todavía no está implementado en Chile, se quiere implementar. Lo que sí está implementado, ¿cierto? Como digo, son los sensores, estas boyas que detectan, ¿no es cierto?, las posibilidades de tsunami, y hay, digamos, sirenas que te hacen ese proceso, y los colegios hacen ensayos, ¿cierto? Operaciones Daisy, operaciones tsunami, ¿cierto? Que cuando escuchen esa alarma hay que prepararse y alejarse y subirse a los cerros en Valparaíso o subirse a ciertas vías. Aquí entonces también, según la forma de propagarse, entonces hay ondas transversales y longitudinales. Las ondas transversales son aquellas en que la dirección de la propagación es perpendicular a la dirección de perturbación, como se muestra en la figura. Las ondas electromagnéticas son ejemplos de ondas transversales. Entonces, las ondas electromagnéticas transportan energía, se pueden propagar incluso en el vacío, y son ondas transversales porque la forma en la cual se propaga es de esa manera. Entonces te van a decir una onda electromagnética transversal, ya sabemos que son transversales. Entonces ahí lo que usted tiene es un elemento perturbador, el que entrega la información, la señal, y ahí hay un puntito, ¿eh? Ese puntito sube y baja a medida que la onda se propaga con una cierta velocidad de fase o velocidad de propagación. Y él sube y baja, ¿cierto?, con una velocidad transversal, y está siempre en el mismo punto. Es lo que yo llamo los hombres corchos. ¿Te conoce los hombres, algún hombre corcho? Aló, No me suena, profe. ya. Yo no, Pueden, profe. pueden ser hombre corcho o mujer corcho. ¿Quiénes son para mí los hombres corchos y las mujeres corchos? Son aquellas personas que, pase lo que pase en su medio alrededor de ellas, siempre son agradables, siempre caen bien a todo el mundo. Son invitados, ¿cierto?, a todo tipo de eventos, casamientos, bautizos, son simpáticos, son agradables. No hablan de religión, no hablan de política, no tienen su posición política clara, ¿cierto? Si le pregunta, ¿tú vas a votar por qué? Si tú eres un participante de CAS y dice, ¿vas a votar por CAS? Claro, yo voy a votar por CAS. Si tú eres participante de Sichel y le dice, ¿tú vas a votar por Sichel? Claro, yo voy a votar por Sichel. Y si así sucesivamente, por Boris, ¿me entiendes? Ellos no tienen una posición política, no, y son los hombres corchos, no les pasa nada, ¿ves? Sube y baja, y son siempre simpáticos, siempre son agradables, son los hombres corchos. Y ahí usted tiene un hombre corcho, es sube y baja en forma transversal a la línea de propagación, a pesar de que hay transporte de energía.
Ahora, ¿usted conoce un hombre corcho o amiga corcho? ¿No? Siempre hay uno. Siempre. Yo conozco como a 2 a 3. Oh, simpático el hombre. Cae bien en todo el mundo. Están todas. Tratan de, si tú estás hablando con A, con ese hombre corcho A, o sea, estás hablando con el hombre corcho sobre la persona A, y los dos concuerdan, claro, ¿no? Y después tú conversas con el hombre corcho sobre el B, también concuerdan, pero después tú hablas, el hombre corcho habla con el A y con el B, y te pelean a ti. Siempre está en una situación neutra. Entonces le queda claro que en la vida usted se va a encontrar con personas y normalmente uno tiene alguna persona de esas características, ¿no? Juégatela o di algo al respecto, ¿no? Que aquí, que allá, que prefiero no hablar de esto, etcétera, etcétera. Entonces la onda en que las perturbaciones son paralelas a la dirección de propagación se denominan longitudinales. Ahora, tú, ¿qué es lo que estás haciendo? Ahí estás propagando una onda y la onda se propaga en esta dirección, en la misma dirección de propagación. Son longitudinales. Ahí tienes un resorte, tomas un destornillador, comprimes el resorte y esa onda, ¿cierto?, pasa de zonas de compresión y rarefacción. Entonces aquí tienes algunas formas, algunas zonas donde están más juntas, que son las zonas de compresión, y las otras son zonas de rarefacción. Son ondas longitudinales. A ver qué dice acá. Bota 2, bota acá. Ah, no. Ya, ahí ya se puso, yo guardo mi voto. Pero bueno, esa es la forma. Entonces tenemos ondas longitudinales, tenemos ondas mecánicas, o sea, según la forma tenemos ondas longitudinales y ondas transversales. La que nos interesa a nosotros son las ondas electromagnéticas, por lo tanto son ondas transversales. Y dentro de la propagación, ¿no es cierto?, son ondas mecánicas, onda electromagnética, onda electromagnética. ¿Por qué razón? Porque se pueden propagar, ¿cierto?, en cualquier medio material, incluso, ¿cierto?, en el vacío. ¿Y qué es lo que es una onda? Es una perturbación en el tiempo en el cual se transporta energía. Entonces es un buen concepto de lo que es una onda. Y acá tenemos, ¿cierto?, para dar lugar a la onda sonora, un ejemplo muy importante lo constituye la onda sonora, propagándose en cualquier medio material, sólido, líquido, gaseoso. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un riel de acero de un metro, de 10 metros de longitud, una onda, tú golpeas el riel y se propaga a 1400 metros partido por segundo. Una onda de sonido o una onda sonora se transmite a más o menos 340 metros partido por segundo. Una onda electromagnética se propaga con la velocidad c, que es la velocidad de la luz, 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Entonces lo constituye la onda sonora, que se propagan en cualquier medio material. Durante la propagación de la onda, las moléculas del medio oscilan en la dirección de propagación, o sea, son ondas longitudinales, propagan energía, se pueden transmitir sólido, líquido, gaseoso, y al igual que un resorte, comprimimos una parte y luego lo soltamos. Esta perturbación viaja por todo el resorte, como se puede apreciar en la animación anterior. Ahí lo que usted tiene un diapasón, pues, su profesor de música, profesora de música, golpeó, decía, la, estaba, ¿cierto?, poniendo o regulando el instrumento musical, ¿cierto?, a la frecuencia 440 Hz, que es una frecuencia característica de los instrumentos para colocarlos, ¿cierto?, para colocarlos en óptimas condiciones. ¿Cómo se llama cuando uno está haciendo eso? Un instrumento, ¿cómo se llama? Se me olvida la palabra. Afinar. Está afinando un instrumento. Es que el artista, que para mí es el Descuevi, que lo hace, pero en forma instantánea, en cualquier momento, mientras está transmitiendo, es Feliciano. Usted ubica a Feliciano, un señor, ¿cierto?, puertorriqueño, que es ciego y que toca temas, ¿cierto? Y tú sabes que cuando él sube él regula afina sus instrumentos, en este caso la guitarra y otras cosas más, y la alta temperatura de los focos, ¿cierto?, que están sobre el escenario, desafinan los instrumentos, porque hay una cuestión de la temperatura, porque depende del medio. La velocidad de propagación de una onda depende del medio en el cual tú te encuentres. Si tú dices hola aquí en la zona de la quinta región, ¿no es cierto?, la zona central, tiene una cierta velocidad de propagación que pueden ser 333, 330 metros partido por segundo. Si tú lo haces en la zona norte,
más o menos 340 metros partidos por segundo. Si tú lo haces en la Antártida, 350 metros partidos por segundo. Hay una cierta variabilidad, dependiendo. ¿Y de qué depende? Del factor temperatura, del medio que lo rodea. Por lo tanto, los artistas, ¿cierto?, tienen que afinar su instrumento cuando suben al escenario porque muchas veces se desafinan debido a la temperatura reinante por todos estos, le colocan focos, ¿cierto?, luces, algunos le colocan esta llamarada, entonces todo eso hace que se desafinen los instrumentos y Feliciano mientras está tocando, él está afinando, la gente no se da cuenta, pero él afina rápidamente y va colocando su guitarra, la va afinando. Fíjese bien cuando lo vea nuevamente, como él afina rápidamente mientras está haciendo ese proceso, porque depende de la temperatura. Y ahí tiene el diapasón, ¿ves? Se mueve y se propaga una onda longitudinal. Por lo tanto, las ondas sonoras son ondas longitudinales. Y ahí tienen los resortes, ¿cierto? Se produce una perturbación en un extremo adosado a pequeños resortes. La deformación, ¿no es cierto? La propagación de la onda, ¿cierto? Lo hace en la misma dirección de propagación. Y aquí está la onda sonora, ¿ves? La onda sonora es una onda longitudinal y ahí está el hombre corcho, mire el azul. Pum, pasa en las zonas donde están más puntitas, que son zonas de rarefacción, y las otras son, estas zonas que están más claras son zonas de rarefacción, y las que están más juntas son zonas de compresión. Y ahí está el hombre corcho, no le pasa nada al hombre corcho, independiente de lo que pase en su medio. Y aquí tiene el efecto, ¿cierto? Usted tiene una cierta perturbación, se propaga como una onda longitudinal, vive una zona de compresión y de descompresión, y usted tiene un receptor que capta esa señal. Y esa señal viaja desde el oído externo a través del oído medio y profundo, y ahí llega a una membrana. Y esa membrana, ¿cierto?, es el tímpano. Y ese tímpano que es como una caja de resonancia, una caja de estas de batería, que tiene una membrana, ¿cierto? Tiene un cierto diámetro. Esto también tiene un cierto diámetro y tiene una cierta área, es una cuestión de tipo circular el tímpano. Y eso, a medida que está siendo perturbado, ¿cierto? Perturba y empuja tres huesitos. El estribillo, ¿cierto? El yunque y el martillo, ¿cierto? Entonces esa cosa hace la perturbación y eso va a un lugar donde está la cóclea, y esa cóclea está llena de líquido. Y eso se transmite, ¿cierto?, por la señal, y eso amplifica la señal, ¿ves? Y se propaga hacia su cerebro y logra decodificar la información que yo le estoy mandando, ¿cierto?, con mi frecuencia característica, ¿cierto? Y que va a su parlante, y el parlante, ¿cierto?, o el micrófono está llegando a sus oídos y está siendo perturbado en forma constante. Incluso cuando uno duerme, si son sonidos de baja frecuencia, ¿cierto?, no lo logra despertar y llega la información y está siendo perturbado, ¿cierto?, a través del tiempo mientras usted viva. Y con el tiempo, obviamente, estas membranas, estos huesitos y estribillos van perdiendo flexibilidad. Por eso que la gente da a su abuelito, un tío, su papá, su mamá, quien sea. Ah, ¿qué dijiste, niño? No te escucho. ¿Puedes repetir? Y se tiene que ir acercando porque obviamente con el tiempo se van perdiendo estas propiedades de elasticidad. Pues usted que es una persona joven va a tener todo esto con las propiedades que corresponden, pero uno que ya es más viejito va perdiendo todos estos procesos de elasticidad en todo tipo de cosas, porque son cosas que están siendo perturbadas durante toda la vida. Ve un poco de biología también, para que usted tenga claro la situación. Y aquí está el sentido de propagación de la onda viajera onda estacionaria. La onda viajera, la propagación de la onda se realiza en sentido único, es decir, estas ondas viajan hacia el mismo lugar sin devolverse. Entonces, de San Carlos de Apoquindo, ¿cierto? Nos van a ir a una señal, esa señal, ¿no es cierto?, va a ir a un camión, ese camión lo manda al canal y el canal, ¿no es cierto?, lo reenvía a un satélite y eso va a todos los receptores de acuerdo a la frecuencia establecida, que es el canal 11, que tiene una frecuencia específica, decodifica la información y usted logra ver el partido, ¿cierto?, con goles de Alexis Sánchez y Vargas, ¿cierto?, un 2-0 para hoy día en la noche, y va a lograr ver ese partido. Por ejemplo, las ondas de televisión se propagan desde la antena repetidora hasta tu televisor y a todos los demás televisores de la ciudad. Las ondas viajeras se expanden libremente por el espacio por su medio. Es decir, no requieren de un medio material. Y también tenemos el concepto de una onda estacionaria,
Estas ondas se forman cuando una onda viajera se refleja invertida de un extremo a otro. Entonces lo que tú tienes acá es una perturbación, alguien perturba, la onda viaja por arriba y se produce un proceso reinverso y va por abajo ahora. Hay un desfase de 180 grados. Pum, se refleja, ahora como proveniendo, ¿cierto? Este punto pasa a ser fuente y se propaga en forma invertida. Se refleja a un extremo dado. De esta manera, ambas ondas provenientes de la fuente y de la reflexión de ellas se superponen originando a una onda estacionaria. Entonces, cuando la onda perturbadora que va hacia la izquierda se compromete con la que va de reflejo a la derecha, da lugar a una onda estacionaria. Entonces los puntitos rojos son los extremos de la cuerda, y esos puntos, y hay otros puntos que están quietos en todo momento, y esos son puntos que se llaman nodos en cuestión, y las perturbaciones tanto del valle como la cresta se llaman antinodos. Entonces una cuerda en este caso, ¿cuántos nodos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, y el número de antinodos tiene 1, 2, 3, 4. Entonces hay una diferencia de 1. Entonces cuando uno dice que el número de nodos es n, el número de nodos, ¿cierto?, es n menos 1. Si usted cuenta, tiene 5 puntos rojos y tiene 5 perturbaciones. 5 valles, o sea, 4 valles, 2 valles y 2 crestas. Y aquí está, ¿ve? Ese es un nodo, ese es otro nodo, ese punto está quieto en todo momento, ese es otro nodo, ese punto que está ahí es otro nodo y el otro extremo otro nodo. Y lo otro, el A y este otro punto es un antinodo. Entonces tú tienes 1, 2, 3, 4, 5 nodos. ¿Y cuántos antinodos tiene? 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Y aquí tiene un efecto muy importante que es el efecto Doppler. Entonces aquí usted lo que tiene, ¿cierto?, es una fuente generadora de la información, emite una señal, ¿cierto?, con una cierta frecuencia, y va, ¿cierto? Y la fuente va detrás de la onda emitida, por ejemplo, puede ser un rayo patrulla, una ambulancia. Entonces, cuando la fuente y el generador o el observador están en movimiento, el movimiento percibido presenta una frecuencia que depende de la velocidad con que se está moviendo, ya sea el observador y la fuente. Entonces, aquí va persiguiendo más apretadita las ondas, aquí están más separadas, y por lo tanto, cuando tú escuchas aquí en esta zona la onda con una cierta frecuencia, tendrá un sonido característico, y acá tendrás otro sonido porque tú te vas alejando de la fuente. Y este proceso del efecto Doppler, en el cual la frecuencia percibida de un sonido depende del estado de movimiento del observador o de la fuente o de ambos, fue explicado por primera vez en 1842 por el físico austríaco Christian Doppler. Entonces este señor Christian Doppler, ahí tengo el caso 1, yo voy emitiendo una señal y voy, es cierto, acercándome siguiendo la frecuencia en cuestión. Ahora cuando la ambulancia se va alejando, ¿cierto?, de la frecuencia emitida, obviamente tengo otro comportamiento para el sonido. Entonces un observador situado ante la vía aprecia que el sonido emitido por la sirena de ambulancia que pasa delante de él a gran velocidad es más agudo cuando se acerca a mayor frecuencia del caso 1, y el más grave cuando se aleja a menor frecuencia. Entonces aquí tengo una mayor frecuencia, un sonido más agudo, y aquí tiene un sonido más grave que me vengo alejando. Entonces aquí tengo dos observadores, la ambulancia va para allá. Entonces el sonido que va a percibir de la sirena es distinto a este otro porque obviamente la fuente se va moviendo respecto de los observadores en cuestión. Y por último aquí tenemos la velocidad supersónica. Cuando un cuerpo que se mueve se va acercando a la velocidad del sonido, que son aproximadamente 340, 333, 340 más un delta de temperatura, ¿cierto?, que depende de la temperatura del medio, se producen ciertos fenómenos interesantes. Cuando el cuerpo emisor de la fuente se mueve a la velocidad del sonido, ¿cierto?, o sea, 340 metros por segundo, ese frente de onda que se superpone en la punta del objeto, que es ese que está ahí, se conoce como la barrera del sonido y se conoce como la velocidad del sonido, se denomina Mach 1. Nuestros aviones de guerra, ¿cierto?, son en plena autonomía de vuelo. ¿Qué significa eso? Cuando están, ¿no es cierto?, practicando obras de vuelo y están mar afuera, ¿cierto?, en el desierto nuestro, ellos pueden en plena autonomía, ¿cierto?, nuestro F-16 hasta
cumplir, ¿cierto?, unas 5 o 6 veces la velocidad de la luz, o sea, 5 Mach. Significan que viajan a una velocidad de, si tú multiplicas 340 por 5 o por 6, 1700 metros partido por segundo, en plena autonomía de vuelo, o 340 por 6, 2040 metros partido por segundo. Eso habría que llevarlo a kilómetros hora. Entonces nuestros aviones de guerra en plena autonomía son capaces de andar, ¿cierto?, 4 o 5 veces la velocidad del sonido. Obviamente los pilotos tienen que usar trajes especiales, ciertos sistemas de refrigeración, sistemas de oxígeno especiales, ¿cierto? Y con trajes que les permitan, ¿no es cierto?, apretar las venas, ¿cierto? Y su cuerpo porque ellos están experimentando varios G, varias aceleraciones de gravedad. Y cuando el cuerpo sobrepasa la velocidad del sonido, o sea, a Mach 1, por ejemplo, ahí está la situación, sobrepasa la velocidad del sonido, observamos que deja un cono de onda entre sí, conocido como el cono de Mach. Ese cono es una onda de muy alta presión en el aire, por lo que equivale a un sonido muy intenso. Esta es la razón por la que oigamos unos violentos estallidos cuando un avión supersónico pasa cerca de nosotros. Ahí estos aviones lograron romper la barrera del sonido. Hay un cono de Mach. Aquí hay una pregunta. Un profe en primero explicó ese efecto, para hacerlo salió de la sala y pasó gritando y corriendo. Claro, eso es lo que es. Tú eres la fuente, el profesor es la fuente sonora, viaja con cierta velocidad y va gritando. Entonces, obviamente, los que están delante de él van a escuchar el sonido que él hace, ¿cierto?, con ciertas características, y los que están detrás del profesor, que está detrás de él, ¿cierto?, cuando pasan detrás de él, escuchan un sonido distinto. Don Juan Pablo, eso es la idea. Entonces hay una variación de la frecuencia en cuestión. ¿Preguntas, dudas de esta situación? No, profe, por mi parte al menos nada. Ya, esto es una cosa introductoria porque el explicar los conceptos de onda electromagnética así tirarlo así como así, no tiene mucha relación, por lo menos ya tiene una base, un fundamento, ¿cierto?, para poder entender cuando se hable de onda electromagnética, onda sonora, que tiene un periodo, tiene una amplitud, ¿me entiende? Entonces hay ciertos términos que usted ya los va a conocer previo a esta situación. Entonces este es como la parte cualitativa. Le voy a mostrar este documento también. Profe, esa PPT la va a subir, ¿o no? La de introducción que nos mostró. Sí, pues todo, si ¿para qué me pregunta eso? Si usted sabe que le subió todos los materiales, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, pues todas las cosas yo las subo para que usted las tenga dispuestas, ni que después me va a acusar al jefe de carrera que no le subió los materiales, no subió los videos. Entonces yo me preparo para eso, después le subo todo esto. Y aquí tiene el nivel de intensidad de algunos sonidos para que entienda qué es lo que se da, ¿ves? Una cosa es los decibeles. Aquí, por ejemplo, usted tiene el 0 decibel cuando está el umbral de audición. Cuando usted está durmiendo con una respiración tranquila, usted siente un sonido de 10 decibeles. Estando en una biblioteca con el murmullo, unos 20 decibeles. Cuando está conversando con un grupo amigo, 40 decibeles. Cuando ya hay una aglomeración de gente en una fila, entre 50 y 60 decibeles. Si usted pasa la aspiradora ayudando a su mamá, espero, tiene 70 decibeles. Cuando usted está escuchando un tren que pasa, no, 80 decibeles. El tráfico, 90. Una perforadora eléctrica, de estas guaguas que se les llama, 100 decibeles. En un concierto, y si usted está cerca en cancha, ¿cierto?, se ve expuesto a 110 decibeles. Un motor en avión en marcha, 120 decibeles. 130 decibeles un avión despegando. El umbral del dolor, ¿cierto?, 140 decibeles. Ese es el nivel, ¿cierto?, de intensidad acústica, para que usted vea que ¿cierto? Existe una escala numérica y existe, ¿cierto?, lo que es la apreciación respecto de esa situación.
más o menos. Es como la escala de Mercalli y la Richter. Una aquí lo que mide la intensidad, ¿cierto? La parte numérica, y la otra mide, ¿cierto? La otra dice, se quebraron vidrios, se trizaron ciertas paredes. Entonces usted le asocia un proceso de visualización del problema a lo que es la escala. Y estas escalas son escalas de tipo logarítmica, ¿ya? Pero obviamente, igual que existe la escala Richter y la Mercalli ese sería equivalente a ese tipo de cosas, y la Richter, ¿cierto?, sería la equivalente a esta cuestión numérica. Y ahí está la curva de sonoridad, y los sonidos se miden con un sonómetro, ¿cierto? Ahí está el sonómetro, que es un instrumento de medida que sirve para medir los niveles de intensidad sonora, compuesto por un micrófono, un circuito eléctrico y un display. Y eso es el que lleva normalmente cuando anda el seremio, ¿cierto? Viendo los sonidos que se emiten, porque la gente ve que la construcción del frente de su casa, ¿cierto? Están trabajando de noche, tipo 2 o 3 de la mañana, entonces hacen la denuncia, entonces tienen que ir a tomar, ¿cierto? Y lo que recomiendan a la inmobiliaria, que no trabajen de noche, o colocar ciertas mallas protectoras, ¿cierto?, que impidan que el sonido pueda salir, ¿cierto?, o tratar de amortiguar ese proceso. Entonces aquí tenemos una vibración, es una oscilación, movimiento repetitivo de vaivén respecto a una posición de equilibrio. Una onda es una perturbación que se propaga o avanza por un medio material, incluso el vacío, luz, sonido. Y ahí está una onda circular, una fuente sonora que emite una señal. Y las características, ¿cierto?, que son la amplitud, la longitud de onda asociada con el periodo, que lo que es la longitud de onda es la distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo. Ahí está en lambda, esa distancia entre ese punto y ese punto es lambda, la distancia entre ese punto y ese punto también es lambda, ¿ya? C es la cresta, la B, ¿cierto?, es el valle, N son los nodos, etcétera, etcétera. Entonces ahí tiene el perfil asociado al periodo, también está asociado a la longitud de onda lambda. En el movimiento ondulatorio, ¿cierto?, las partículas se desplazan relativamente un poco de su posición de equilibrio, no hay transporte de materia de un punto a otro, se transmite perturbación, energía y cantidad de movimiento, que es lo que hemos mencionado. La velocidad de la onda en una propagación depende de las propiedades del medio, ¿ves? En relación a la rapidez con la cual una partícula del medio es capaz de transmitir perturbación a su compañera. En los medios más rígidos, las velocidades son mayores que en los medios más flexibles. En los medios más densos, las velocidades son mayores que los menos densos. Y ahí está, ¿ves? La velocidad de propagación depende de las propiedades de elasticidad y de la inercia del medio. Y aquí está, ¿cierto?, uno de los modelos mostrados, por ejemplo, dice que la velocidad V de propagación de una onda es 331 metros por segundo por la raíz de 1 más T sub C. ¿Qué es lo que es T sub C? Es la temperatura en grados Celsius dividido por 273. Por ejemplo, si hoy día hacen 27 grados de calor, entonces obtiene 27 partido por, pone la temperatura ahí, 27 grados, vamos a suponer, 27 dividido por 273, igual, eso le da 0,091, le suma 1, y eso le queda la raíz de 1,09890. La raíz de 1,09890 igual, y eso lo multiplica por 331. Y eso le da 346,98 metros partidos por segundo. Entonces hay que considerar las propiedades del medio, y por eso uno de los medios que afecta el proceso es la temperatura. Por lo tanto, un sonido que tú emitas, una onda sonora que tú emitas en, digamos, en la zona norte, en Arica, Iquique, Antofagasta, donde hay mucha energía calórica, la temperatura es mucho más alta que en la zona central, o en la zona sur, o en la Antártida, depende de la temperatura. Y ese es un posible modelo. Ahí tienes un modelo de onda transversal y onda longitudinal. Ahí está el hombre corcho tapadito, y las ondas se interfieren, y cuando la cresta de una onda se superpone
a la cresta de otra, los efectos individuales se suman. Entonces tienes ahí una interferencia constructiva, como en este caso. Y aquí tienes una onda, ¿cierto?, que es una dirección opuesta, entonces tienes una interferencia destructiva. Ya hablamos del concepto de la onda estacionaria, hay puntos que van a estar vibrando siempre, que es el antinodo, y aquellos puntos que están quietos, que son los nodos. Y ahí tenemos un perfil de una onda sacada en una fotografía con un telón de fondo, ¿cierto? Para un frecuenciómetro y una onda la cual está tensada mediante un sistema ahí de masa y polea, que uno lo hace en el laboratorio. Más de alguna vez lo he hecho en clase allá en la Santa María, pero obviamente eso da lugar a una onda estacionaria de ese tipo. Y hay nodos que están separados a ciertas distancias y antinodos, por lo tanto eso se puede conocer. Y las frecuencias características de una onda en una cuerda vienen dadas, ¿cierto?, por una frecuencia fundamental F1, que es 1 partido por 2 veces el largo, por la raíz de T partido por μ. ¿Qué es lo que es T? T es la tensión a la cual está sometida la cuerda, y μ es la densidad lineal de masa. Y la densidad lineal de masa es la masa de la cuerda partido por su longitud. Ahí está, la frecuencia fundamental. Y está el caso del efecto Doppler, ¿cierto? Ahí tienes tú la fuente sonora, y el que recibe la señal va en contra de la señal, o cuando tú estás observando la situación, tú estás parado aquí, el observador emite una señal, ahí está la fuente, el que está en la misma dirección de propagación de la fuente y en sentido contrario, que fue el caso de los alumnos. El profesor estaba corriendo, los que estaban delante de él escuchaban un cierto sonido gritando, y los que estaban detrás sentían otro sonido en cuestión. Y ahí tenemos la onda de sonido, que es la onda de proa, ¿cierto?, que es la de Mach, y la onda de choque, ¿cierto?, que son ondas esféricas que se superponen formando un cierto cono. Y la acústica, ¿cierto? Una onda acústica es una onda de presión que se propaga en un medio material. Una onda sonora es una onda acústica audible, y una onda, ¿cierto?, está caracterizada, una onda sonora, por 3 variables. Uno es la intensidad, otro el tono y otro el timbre. La intensidad depende de la amplitud, distingue de un sonido fuerte de uno débil. El tono depende de la frecuencia y distingue a un sonido agudo de otro grave. Y el timbre depende de la forma de la onda, distingue dos sonidos de la misma intensidad producidos por las mismas fuentes. Los armónicos determinan el timbre del sonido. Entonces usted comprenderá que en una orquesta sinfónica hay diferentes tipos de instrumentos que tienen diferentes intensidades, diferentes tonos y diferentes timbres, y eso da lugar a una cosa armónica que uno escucha y se propaga en el medio con ciertos tonos, timbres y intensidades. Y ahí tienen las zonas de descompresión y las zonas de rarefacción, que yo le llamé, que es lo que está ahí, ¿ves? La bocina, y ahí tienen las zonas de rarefacción, y aquí tienen las zonas de alta compresión. La rarefacción son zonas de baja presión y estas son zonas de alta presión. Entonces, en el fondo, una onda sonora es un delta presión, una cierta variabilidad que se propaga a través del medio con cierta situación. Y ahí están los decibeles, que te permite calcular, ¿cierto?, mediante esa expresión, los decibeles es la intensidad que emite la señal partido por una intensidad de base, que es 10 elevado a la menos 12 watts partido metro cuadrado, cuando usted tiene una intensidad de 0, ¿cierto?, en cuestión. Y las ondas planas esféricas, que es lo que está ahí, ¿eh? Ahí tiene ondas esféricas, ondas planas. Eso no lo vamos a ver porque ya entramos en una situación ya más específica. Déjenme ver esto, si es conveniente verlo con ustedes. No, esto creo que no es conveniente.
Ya. Muchachos, son las 16:12, ¿te llegamos hasta acá o no? Vale, profe, ningún problema. Ya. Pero hoy día lo que hicimos, ¿cierto? Fue cualificar, no cuantificar, cualificar, ¿cierto? El proceso de propagación de la onda, ¿cierto? A través de un medio. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, sí. Sí, profe. Sí, ya la próxima, mañana miércoles, ya entramos, ¿cierto? Ya con en lo específico, que son las ondas electromagnéticas que se van a propagar con una velocidad específica, que es la velocidad de la luz en un medio. Ya, muchachos, llegamos entonces hoy día hasta acá. ¿Les parece? Listo, profe. Ya, pues nos Chao, estamos profe, viendo cuídese. entonces. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chao, Nos chao. vemos, profe, igualmente. Chao, Profe, profe. Nos vemos, cuídese. profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Avísenle a los demás que quedó la tarea para mañana. Por favor, los que no estuvieron hoy día.